Ella era, y sigue siendo, creo yo, una mujer provocadora, una mujer que jugó con lo sexual y lo sensual, una mujer del mundo de la música, del mundo del arte, aunque en determinado momento de su vida fue acusada de secuestro y presunto abuso de menores. Esto la llevó a las peores cárceles del continente americano, Brasil y México, durante 5 años. Pero detrás de esta historia hay datos aún más sorprendentes. Ella está esta noche con nosotros, Gloria Trevi. Gloria Trevi, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Mua. Mua. Uno como en México, para que nos dé tiempo. Gloria Trevi, buenas noches, bienvenida. Ay, ¿qué onda? Buenas noches. ¿Qué onda, España? ¿Qué onda, raza? Yo quiero recordar, ella hace un momento, estaba hablando con ella y me ha dicho, hace 13 años que no piso este país. Así que imagínense las ganas que tenía de venir aquí. Gloria. Estoy súper emocionada y muy agradecida con este programa por darme la oportunidad de reencontrarme con algo que empezó a ser un romance. Porque yo llegué aquí a España hace muchos años con la ilusión de la mexicana que decía, bueno, un día España fue a conquistar México, ahora yo quiero como mexicana venir a conquistar España. Y la verdad fueron 3 programas de televisión, 15 minutos tal vez en cada uno de ellos, pero España me arañó el alma. Bueno, yo te tengo que decir una cosa, entre el público de este programa hay 4 chicos, creo que se han hecho unos 600 kilómetros, que no te han olvidado después de 13 años, que han seguido tu carrera. ¡Bravo! Bueno, decía yo, les he resumido, ella lo va a explicar con tranquilidad, va a explicar su historia, pero hay muchos más detalles que debemos conocer. Gloria Trevi, icono del rock mexicano, conocida por su melena salvaje, su vestuario rompedor y sus canciones provocativas, tocó el cielo de la fama hasta que un día bajó al infierno. Su pareja, Sergio Andrade, productor musical de éxito, y Gloria fueron acusados de abusos sexuales a menores. Sergio era un buscador de jóvenes promesas, adolescentes que querían ser como Gloria, que deseaban triunfar. Algunas de estas aspirantes afirmaron que la pareja practicaba aberraciones contra ellas que rozaban el sadismo. Las autoridades mexicanas decretaron la busca y captura de la estrella del rock y de Sergio. La detención se produjo en Brasil, donde pasó 3 años encarcelada sin ser juzgada. La cárcel es para los pobres. Y he visto mucha gente llorando, sufriendo, pasando miserias, abandonos, injusticias incluso también. Gloria sobrevive en condiciones infrahumanas, pide justicia, se agarra a la vida y dentro de prisión se queda embarazada. Jamás, hasta hoy, ha revelado quién es el padre del niño. Consigue salir de prisión solo para dar a luz. A su lado siempre está su madre, que ha luchado minuto a minuto y lo ha entregado todo por ella cuando otros le daban la espalda. Suplico la ayuda de los derechos humanos, que protejan a mi hija, que defiendan los derechos de mi hija. Están condenando a mi hija por algo que ella no cometió, que ella no hizo. La cantante vuelve a ingresar en prisión con su bebé. Ambos son extraditados a México y pasan 2 años más entre rejas hasta que por fin Gloria va a juicio y es declarada inocente. Su expareja, Sergio Andrade, sin embargo, fue condenado. Esta noche, por primera vez en España, la artista contará cómo se vio involucrada en un escándalo que frenó en seco su fulgurante carrera. ¿Cómo consiguió Gloria Trevi sobrevivir a 5 años en el infierno? Claro, imagínense, ahí la están viendo, fíjense la belleza que nos luce esta noche Gloria Trevi, aquí en España, después de 13 años. Fíjense, pasas de ser una estrella internacional a ser acusada de, por ejemplo, rapto, violación y corrupción de menores. Así es. ¿Cómo has salido de este infierno que has vivido en estos años, Gloria? Pues mira, primero que nada, gracias a Dios. Gracias a Dios que me puso una familia maravillosa, que desde antes de nacer yo creo que él ya sabía lo que me iba a pasar porque me dio una madre que es una leona
y que yo aprendí a valorar gracias a todo este problema. Y en parte tú puedes ver lo absurdo que era la acusación desde el momento en el que, si tú conoces un poquito las leyes de México, no pueden acusar a una mujer de violación, porque para eso tendría que tener el miembro viril, o sea, tendría que tener con qué para violar a una mujer. Independientemente de eso, estoy aquí y quiero ser bien sincera. Yo lo dije en México y en Estados Unidos, yo ya no acepto que se me pregunte sobre este tema, porque allá se vieron mucho las contradicciones de las personas que me atacaban y yo ya contesté muchas veces a preguntas sobre esto. Pero yo creo que en España puede haber llegado la información muy tergiversada y quiero tener la oportunidad de aclarar las cosas y ustedes pues están... Sí, yo quiero recalcar además, hace tan solo 18 meses que estás en libertad, has sido absuelta. Por cierto, sí es importante que tu ex marido, Sergio Andrade, sí fue declarado culpable. Él nunca fue mi marido, fue una persona a la que yo amé, pero a la que dejé de amar, gracias a Dios. Insisto, por primera vez habla de este asunto, lo hace en España, lo hace en este programa, después de hemos luchado por conseguir esta entrevista, pero hablando de esa sentencia por parte de la justicia, ¿tú estabas al tanto de los abusos de tu pareja? Mira, es una historia un poquito larga y difícil de contar en tan solo 40 minutos, que es lo que probablemente nos quedan de programa, pero... no era tanto que fueran abusos o no abusos, yo no quiero defender absolutamente a nadie. En el medio artístico hay personas que creen que pueden llegar a la fama por medio del sexo. Y hay productores que se aprovechan del puesto que tienen. Y entonces estas personas, pues más que ser víctimas del productor o víctimas de cualquier otra persona, son víctimas de su propia ambición, ¿no? Entonces, yo era una persona que trabajaba mucho, yo estaba aquí en España trabajando, yo estaba en Chile trabajando, yo estaba trabajando por diferentes ciudades de México y lógicamente que yo no podía saber qué era lo que estaba haciendo mi productor, ni exactamente cuándo, con quién, ni dónde, ni nada. Ahora, los padres de la persona que hizo la acusación y los padres que hicieron la acusación, yo creo que eran los responsables verdaderamente de cuidar a su hija. Yo no tenía por qué cuidar a la hija de otra gente. Y de que yo me daba cuenta de que él de repente andaba con X o Z mujer, sí, yo me di cuenta, por ejemplo, de que él se casó en una ocasión con una muchacha que tenía 15 años. Y si las autoridades en México lo permitieron, ¿qué podía decir yo? Y si los papás quisieron casarla, ¿yo qué podía decir o qué podía hacer? Cualquier cosa que yo dijera o que yo hiciera, iban a decir que era porque yo tenía celos o porque yo tenía coraje o porque yo tenía envidia. Yo me refugié muchísimo en mi trabajo. Pero antes de estas acusaciones tan graves por parte de los padres de una menor, tú vives un momento también trágico al lado de Sergio. Tienes una niña y tu niña fallece. Y la prensa de repente comienza a especular con qué le pasó a tu hija para que muriese, creo que al mes, ¿no?, de haber nacido. A los 34 días. Ahí comenzó, digamos, el drama. Ahí se puede decir que yo morí. Yo morí junto con mi hija ese día. Desde antes, fíjate que el destino es muy especial. Hubo mucha especulación, dijeron que yo había huido a Brasil por las acusaciones y eso es falso. Cuando yo me fui a Brasil no existía ninguna acusación. Yo fui a Brasil al carnaval y justamente en esa época fue cuando yo empecé mi relación con el hombre que durante años yo había amado y que durante años no había sido mi pareja porque él andaba con otras mujeres. Estando en esa época del carnaval en Brasil, en Río y todo, me doy cuenta de que estoy embarazada. Y fue para mí una alegría muy grande porque yo tenía ya 30 años y deseaba con todo mi corazón tener un hijo. Decidí quedarme en Brasil, donde yo no era una persona tan famosa,
para tener mi hijo en tranquilidad y sin tener la presión de los medios de comunicación, que tú sabes que a veces pueden ser muy estresantes. Y al mismo tiempo, sin que yo me enterara, empezó todo ese escándalo. Yo ya había tenido un conflicto muy fuerte con una televisora. Y cuando mi hija nace, yo me sentí la mujer más feliz del mundo. Ahí es cuando yo me entero de lo que estaba pasando en México. Y cuando mi hija muere, yo entré en un estado de shock que cuando de repente me di cuenta de que estaba yo en la cárcel, yo no podía creer. Yo estaba en la cárcel por la acusación de lo de Karina. Pero te llegaron incluso a acusar de que tú, como no cuidabas bien a tu hija... No. Esas fueron especulaciones, o sea, especulaciones muy crueles. Como especulaciones, me imagino que fueron las acusaciones que se os hicieron a los dos de pertenecer a sectas satánicas. ¿Por qué? Por supuesto. Mira, una cosa, estoy súper feliz de poder hablar en España, donde, gracias a Dios, hay muchísima cultura, y yo creo que me van a entender un poquito lo que voy a explicar en este momento. Hay un estudio precisamente de la UNAM, que es una de las universidades más importantes de México, en donde cuando mi hijo, que nació en la cárcel, Ángel Gabriel, todavía no había nacido, las dos cadenas de televisión de México más importantes habían ganado más de 180 millones de dólares utilizando ese escándalo. Entonces, efectivamente, especularon de una forma cruel con mi familia, con mis creencias religiosas, y con la realidad, o sea. Ángel Antonio. Sí, cuando se detiene a Andrade, cuando se dicta esa orden de busca y captura, que era común para Andrade y para ti, por abusos de menores, rapto y otras cosas, ¿a ti por qué te implican? Si realmente luego no te juzgan y vemos pasado el tiempo que solamente queda en la cárcel. ¿Tú por qué eres implicada en todo ese tinglao? En ese momento, fíjate que inclusive la persona sobre la cual se estaba haciendo la acusación, ella llegó a México y ella dijo que yo no tenía nada que ver. Ella lo declaró ante los medios y lo declaró ante las autoridades, pero esa declaración no les servía, no era lo que les vendía. Lo que les vendía era mi nombre. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pero algún pie tenía que tener la justicia para dictar una orden de busca y captura para los dos, como se ve aquí en esta imagen. Pues ningún pie. ¿No? Ninguno. Yo salí absuelta porque precisamente no había ningún pie, ninguna prueba. Únicamente, por decir algo, decían que que como ella quería haber sido famosa como yo, a mí me habían utilizado y que entonces yo era probablemente cómplice. Para empezar, eso fue una relación que esta muchacha tuvo con el que era mi manager de forma voluntaria o porque la sedujo. Él estaba bastante grandecito. Bueno, que era tu manager y tu fue bastante, novio, claro. si tú quieres, en ese momento él no era mi novio. En ese momento ya no. En ese no. momento, cuando ellos anduvieron, no era mi novio. Si tú quieres, él abusó del poder que él tenía, de la mayoría de edad, de los años que él le llevaba y todo, pero los padres de ella fueron los que la llevaron, los que la entregaron a un manager que tenía fama de ser mujeriego y de que le gustaban las jovencitas, y esa fama la tenía en México y ya había salido inclusive en revistas, en programas de televisión y todo, y ellos la entregaron con él cuando ella tenía 12 años y se la dejaron 5 años. Conviene aclarar, la entregaban a una especie de escuela, a una escuela, ¿no? que de tenía, artistas. donde captaba niñas para convertir en estrellas. A donde supuestamente él las iba a enseñar, como yo también, cuando yo lo conocí, yo entré a un grupo que se llamaba Boquitas Pintadas. Sí, pero perdona, Gloria, tú en el tiempo que estás con él, con Andrada, ¿nunca notas nada raro
nada sospechoso, un comportamiento que pueda suponer un abuso sobre esa te voy a menor, decir, porque los padres a lo mejor lo han entregado con la mejor voluntad. Ay, pero por favor, bien, o sea, por favor, yo no entregaría a mi hijo Perfecto. a ninguna persona cuando, o sea, es como entregar a tu hijo a una persona que ya tiene fama, que ya tiene ciertos antecedentes, ciertos comentarios. Ahora una cosa, yo lo conocí a él cuando yo tenía 16 años. Yo entré a un grupo que se llamaba Boquitas Pintadas. Yo vengo de la época de Parchís. Sí. En donde los niños se ponían a estudiar y eran artistas y viajaban y se convertían en estrellas. Entonces, cuando yo lo conozco, entro al grupo de Boquitas Pintadas, mi mamá estuvo acompañándome durante toda la etapa en la que yo no fui mayor de edad. Cuando yo me convertí en una persona mayor de edad, yo me separé, me retiré. Yo me di cuenta durante esa época en el grupo de Boquitas Pintadas de que él andaba con una de las muchachas. Ella tenía 14, 15 años y también me enteré de cuando él se casó con ella. Entonces, hasta cierta forma, yo empecé a ver cosas que tal vez no eran normales, como si lo fueran. Y si las autoridades le daban un acta de matrimonio y luego dejaban que se divorciara y que se casara con otra muchacha, también de 15 años. Pero al final y los esto papás, te salpica a ti y llega un claro día que te me detienen. salpicó y claro que me hizo muchísimo daño, pero yo no le hice daño a nadie. Y el día que te detienen, porque a ti te salpica todo este escándalo, ¿tú cómo lo recuerdas? El día que a mí me detuvieron, yo pensaba que yo saldría libre esa misma tarde. ¿Por qué? Porque yo sabía que esa muchacha, que decían que había sido raptada, corrompida y violada, estaba en su casa, que ella ya había hablado con sus papás, que ella se decía seguir enamorada de este hombre. Yo pensé que era una cuestión de que las cosas se aclararan. En realidad, yo creía que era una guerra de televisiones, que lo que querían era hacer daño a mi imagen para que yo no fuera un activo de la que me tenía contratada. Pero te puedo decir que cuando yo entré a esa prisión y empecé a subir esos escalones de cemento y a ver a las otras mujeres detrás de las rejas, yo no podía sentir el dolor de esa injusticia. Porque el único dolor que yo sentía era el de la pérdida de mi hija. Lo único en lo que yo pensaba era en mi hija. Yo me pasé más de un año pensando en que yo quería volver a ser madre. Yo no pensaba en mi libertad ni en que se hiciera justicia. Yo tenía mis brazos vacíos y yo solamente quería llenarlos de nuevo. Entonces, Dios ha sido muy bueno conmigo porque todo lo que yo le he pedido me lo ha concedido. Y consigues... Mientras te entregan un pañuelo, Gloria, estamos en ese momento, y te has emocionado recordándolo, en ese momento en el que estás en un país que no es el tuyo, se te detiene en un país que no es el tuyo, ingresas en una cárcel de las muchas cárceles que hay en el continente americano, terribles, terribles. Cuando se cierra la puerta y una estrella del mundo de la música se queda dentro y mira y descubre. Te digo una cosa, porque yo pasé un miedo muy grande cuando de repente escucho que estaban diciendo en el canal de televisión más importante, en las noticias más importantes de allá de Brasil, que la cantante mexicana Gloria Trevi había huido a Brasil con cerca de 100 niños, a los cuales ponía en un círculo para que su manager los abusara sexualmente. Cuando yo escuché eso, y todas las otras mujeres en la cárcel estaban viendo y oyendo esa noticia, mujeres que también son madres, y que hay códigos dentro de las prisiones de cosas que no se admiten y que no se permiten, yo dije, a mí me van a matar por algo que yo no hice y que es mentira. Yo te puedo decir que yo he cometido errores en mi vida porque amé a la persona equivocada.
confié en las personas equivocadas. A esa muchacha yo la quise como si fuera una verdadera amiga. Cuando de repente se puso a escribir un libro, a cambiar la versión, a ganar dinero, porque jamás hubo, cuando hablaba que yo era inocente, ella no cobraba. Cuando empezó a decir que yo había hecho cosas y a cambiar sus versiones y a tergiversar las cosas, empezó a cobrar y se hizo de casa, se hizo de carro, de ropa de marca. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde están ellos y dónde estoy yo? Yo estoy de nuevo donde quiero estar. Estoy con ustedes. Soy una mujer muy feliz. Tengo de nuevo mi carrera. Tengo 2 hijos maravillosos. Gloria, decías, soy afortunada, porque Sí. yo pedí a Dios, le pediste un hijo y dentro de la cárcel te quedas embarazada. Así es. Además se ha hablado mucho de la manera en que te quedaste embarazada y tú nunca has dicho quién es el padre. Sobre todo, Gustavo, habría que hablar, a mí me gusta insistir en esta idea, porque tenemos un concepto occidental europeo de lo que es una cárcel, que la cárcel es terrible en cualquier parte del planeta. Pero yo quiero insistir, y hay múltiples noticias de asaltos, de luchas, de muertes en las cárceles latinoamericanas. Las A mí me gustaría rebeliones. que para que la gente que está en casa, que no tiene esos datos tan directos, conociera esa realidad, que me contaras, nos contaras, qué viste cuando se cerró la puerta de la prisión. ¿Cómo era la cárcel? Ahí hay gente que no debería de estar, ¿eh? Y muchos de los que deberían de estar están afuera. Ahora, sí hay personas que han cometido sus errores y están pagándolos. Pero yo me acuerdo mucho de una muchacha que se llama Simone, espero que se siga llamando, y que me preguntó que qué era lo que estaba pasando, ¿no? Que por qué decían que yo qué le había hecho a los niños. Entonces yo le empecé a explicar lo que en realidad era. Es que esta persona era menor de edad, pero tenía un romance con el que era mi manager y ahí se hizo todo el problema. Los papás hicieron una denuncia. ¿Cuántos años tenía la muchacha? No, pues 14. Ah, no, aquí a esa edad nosotras ya somos... Dijo unas palabrotas. Y me preguntó si yo tenía jabón para bañarme. Le dije que no, y ella me aventó un jabón. Y yo me sentí muy agradecida. Era una muchacha muy pobre ella. Ahí yo he conocido gente buena, gente que te comparte las cosas que tienen. Y también cosas tremendas. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de lo del embarazo. Conmigo agarraron una hazaña para limpiar el honor de la Policía Federal, de que hicieron pruebas de ADN, supuestamente, porque están en secreto de justicia, en donde me humillaban porque 70 y tantos policías daban sus muestras, como si yo lo hubiera estado... Con ellos. Exactamente, disfrutando, ¿no? Cuando todo lo contrario. Sin embargo, en la celda de al lado estaba uno de los narcotraficantes, no uno, el narcotraficante más peligroso de Brasil. Y él tenía teléfono celular, y desde su teléfono celular, él mandaba matar a las personas. Inclusive luego salía en la televisión y a mí me había tocado escuchar la conversación. Pero yo cuando la escuché, porque yo estaba en la celda de al lado, yo dije, no, él está fanfarroneando, eso es para que los demás digan, ay, hay que tenerle miedo, ¿no? Pero el cuate diciendo, ¿sabes qué? Ahorita agarra y todos los que sean menores de 14 años, sácalos. Y los que son de 14 para arriba, mátalos. Y al rato vi yo la llamada en la televisión porque las estaban grabando y ahí nadie se ponía a investigar quién había dado ese teléfono celular. O sea, ahí sí, donde habían habido vidas de por medio, no. En cambio, por una mujer embarazada, que díganme en qué lugar del mundo es delito embarazarse, ahí sí traían un escandalazo. Gloria, ¿tú has visto morir a gente en prisión? Gracias a Dios, no, pero casi. Hubo un señor al que trataron de matar
y precisamente le querían echar a él la culpa de lo de mi embarazo. A él, yo supongo que lo torturaron, lo supongo porque eso yo no lo vi, no me consta, pero él escribió una carta en la que él decía que él me había mandado esperma para hacerme yo una inseminación artificial. Él escribió esa carta y luego lo trataron de matar, pero no lo pudieron matar. Después, en los análisis que le hicieron, cuando lo llevaron al hospital en estado de coma y todo, resultó que el señor tenía SIDA. Y entonces, pues, ya no pudieron sostener la versión de que él era el Gloria, padre de mi era una cárcel en la que era mixta, había hombres y mujeres. ¿Eran frecuentes los abusos a las mujeres? No quiero ser injusta, porque habían policías también decentes. Había gente dentro de ese grupo, había gente honrada, gente educada, gente respetuosa. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de 2 lesbianas, porque esas eran lesbianas. Y yo no tengo nada en contra de la comunidad gay, porque al contrario, me adoran y los adoro, pero sí en contra del abuso de poder, que de repente llamaban a alguna de las chicas. A mí me tocó que me pidieran que me quitara la ropa para hacer una supuesta revisión, y mientras estaban fumando, pero era un descaro, o sea, te dolía la forma en la que te miraban, ¿no? Ahora yo he tratado de ser bien honesta con respecto a lo de mi hijo. Dijeron que yo había sido violada en la cárcel. Yo no fui violada. Tal vez se podría decir que hubo una persona que abusó del poder que tenía, pero también yo digo, y lo reconozco, que si yo hubiera dicho no, no hubiera pasado nada. Pero yo quería tener mi hijo, y en esta vida, raza, créanmelo, todos tenemos un precio. Y si yo tuviera que volver a pagar ese precio, yo lo volvería a pagar, porque tengo el hijo más hermoso y divino del mundo. Así como el día que perdí a mi hija, yo me morí. El día que nació mi hijo Ángel Gabriel, yo recobré la vida, recobré la fuerza. Ese día yo lo tenía en mis brazos y yo dije, quiero salir libre, quiero que se haga justicia, quiero que mi hijo se sienta orgulloso de mí, quiero volver a cantar y quiero ser millonaria para darle todo lo que necesite, todo lo que quiera. Gloria, yo sé que seguro que te lo han preguntado muchísimas veces. Te habrán preguntado por la identidad de esa persona que al fin y al cabo hizo que tú volvieras a ser madre, aunque en prisión. Tú nunca has hablado de esa persona, has hecho referencia a esa persona. ¿Sabes quién es la persona que me hizo que yo volviera a ser madre? Yo y mis huevos. Muy bien. Pero, Gloria, yo no sé si he entendido bien lo que has querido decir respecto a tu hijo. Fue una forma de obtener la carta de libertad. ¿Eso es lo que nos estás queriendo decir? ¿Fue el precio que tuviste que pagar para estar hoy, por ejemplo, aquí? No. Una persona con cierto poder dentro de ese lugar, que se manifestaba atraída por mí, y quiero que quede bien claro esto, yo estaba dentro de una celda y tras las rejas, yo no estaba en facultad de andar yendo a buscar a nadie para seducir absolutamente a nadie.
Esta persona se metía en el internet, vio mis calendarios, se hizo su coco, me empezó a ir a visitar, a sacarme plática. Y un día llegamos a un acuerdo. Esto, yo no sentía nada por esa persona, pero yo quería tener mi hijo. Y te digo una cosa, hubo gente muy malintencionada que dijo que yo había tenido ese hijo para no ser extraditada de Brasil. Y por el contrario, cuando yo tuve a mi hijo y mi hijo cumplió 10 meses, yo tuve miedo de que me lo quitaran, porque en Brasil únicamente puedes tener un hijo en la cárcel hasta los 6 meses y en México tus hijos pueden estar contigo hasta los 4 años. Entonces, yo no quise alegar a que el niño era brasileño y a que él tenía derecho a que su madre estuviera con él, ni tantas cosas que me decían los abogados que se podía alegar. Una, porque yo no quería que mi hijo algún día pudiera siquiera dudar que él vino al mundo porque yo lo adoro, porque yo lo amo, no porque yo lo quisiera utilizar para absolutamente nada. Y dos, porque yo no quería correr el riesgo de que me lo quitaran. Y por eso yo me fui a México por mi hijo. ¿Y cómo viviste? Porque claro, estuviste 5 años en prisión y en mitad de esta historia tienes un bebé. Te pido ahorita la oportunidad de decirle a la gente, yo no estuve 5 años en prisión porque me hubieran hallado culpable de absolutamente nada, sino porque el juicio, tenía yo que estar presa el tiempo que durara el juicio. Cuando el juicio termina, entonces dicen, absuelta porque no existieron pruebas en tu contra nunca. Gloria, Perdón. te quedas embarazada, vives tu embarazo en la cárcel, pero ¿cómo fue ese parto? Fuerte. En la cárcel. Fue muy fuerte porque yo sabía que querían agarrar pruebas de ADN, había mucha presión. Es que es hablar de cosas bien íntimas, había mucha presión para saber quién era el padre, porque habían 2 posibles personas. Se manejaban más, y yo no quería que agarraran pruebas de ADN, porque yo como madre soltera, creo que lo único que quería era defender a mi hijo, proteger a mi hijo. Yo no estaba acusando a nadie, yo nunca acusé a nadie, o sea, y fue muy fuerte cuando mi hijo estaba naciendo, que no dejaron a mi madre pasar a la sala de parto, que habían cerca de 20 personas. Eso la verdad parecía un General Geographic, o como se llama esa, así que porque todo parecía una clase de biología, todo el mundo viendo. Yo estaba desnuda, de repente un especialista agarrando la placenta y guardándola como si se tratara de una carnicería. Y por otro lado, esa felicidad tan grande que yo estaba sintiendo al recibir en mis brazos de nuevo un hijo. Yo pasé días que no podía dormir del miedo que me daba el haber perdido una hija y que volviera a pasar con mi hijo. Que mi hijo de repente se quedara dormido, que se pudiera ahogar con la leche, cualquier cosa. Yo estaba llena de pánico. A mí me tuvieron que dar un tratamiento para hacerme y ayudarme a dormir. Mi madre se quedó conmigo en el hospital y ella se quedaba ahí a dormir. Y estuve 5 meses en ese hospital público, donde también vi mucha pobreza. Mujeres que iban y tenían a sus hijos, pero eran mujeres que vivían abajo de puentes. Estamos hablando de un país como Brasil, en donde la pobreza a veces es extrema, donde llegaban y no tenían ropa. Hay muchas cosas que yo no las voy a decir, porque yo no quiero que crean que soy Gloria Trevi de Calcuta, y simple y sencillamente son deberes que tenemos las personas como seres humanos, pero he aprendido mucho. Gloria, mira, me gustaría que miraras, si te parece, en aquel monitor tienes imágenes. De acá. Y aquí también lo puedes ver, pero si te parece, miras aquel porque te vamos a ver mucho mejor. ¿Es posible, por favor, compañeros, que le coloquemos imágenes de ese momento tan especial del que estás hablando? El momento del nacimiento de tu hijo. Ahí está Gloria Trevi. Mi Por cierto, padre, ¿cómo mi se madre. llama? ¿Cómo se llama el pequeñín? Ángel Gabriel de Jesús. Ángel Gabriel. ¿Tu madre lo coge en este momento en brazos?
Y estas imágenes corresponden a la salida del hospital. No, esas corresponden a cuando yo llegué a México. Regresas a México. Sí, mira, ahí van las muchachas. Gloria, ¿cómo se puede criar a un hijo en la cárcel? Mi hijo nació con una estrella tan grande que después de que me sacaron del hospital y me llevaron a una cárcel, me llevaron a una cárcel especial en donde podían llevarme comida todos los días. Son cosas legales que tienen allá en Brasil, que los estudiantes que tienen grado superior pueden ir a esas cárceles especiales. De todos modos estás preso, ¿verdad? Entonces me llevaron ahí para que me pudieran llevar comida todos los días, porque para cuando el niño empezara a comer sus papillas, cualquier problema, cosa del doctor. Y a ese niño, a mi hijo, los policías y los presos lo adoraron. De repente pasaba de que llegaban y lo sacaban porque el niño se desesperaba en la celda y lo sacaba una muchacha que era de mi confianza, que era una policía, y me tocó verlo así en una visita, que de repente estaba uno de los policías cargando al niño y estaba con el niño acá y acababan de meter a un preso que lo acababan de agarrar y lo tenían esposado y el preso le decía, y tú, vos se tenés que sacar al hijo porque no sé qué. Y entonces el niño que estaba aquí cargado le hacía así también, ¿no? Y luego se volteaba el policía y estaba diciendo algo y el preso le hacía así al niño y el niño ya se reía con él. El día que yo salí para México, uno de los presos, yo me despedí de la gente, le agarra las manos a mi hijo y llorando el preso le dice, te vamos a extrañar mucho, Angelito, porque tu llanto en las noches nos hacía sentirnos que estábamos oyendo el llanto de nuestros hijos en la casa. Ay, no, y yo lloré con esas palabras. Mi hijo, olvídate. Hubo una ocasión en la que se enfermó en México y esa vez sí fue muy desesperante porque no me dejaban sacarlo al hospital porque no querían que yo fuera, pero era mi derecho. Sin embargo, yo renuncié a ese derecho para que mi hijo pudiera ir a la cárcel y se fue con puros desconocidos, se pudiera ir al hospital y se fue con puros desconocidos porque tenía rotavirus. La historia de su nacimiento fue una historia verdaderamente hermosa y de amor, diferente, pero de amor. Pero además, la cárcel me imagino que te ha quitado muchas cosas, muchos días vividos, pero te dio un hijo y además la posibilidad en México de volver a enamorarte de un hombre. ¿Cómo surge ese amor entre rejas? Porque me imagino que es complicado. Bien complicado. ¿Cómo afloran esos sentimientos? Bueno, lo que pasa es que ahorita yo tengo un novio y él me fue a buscar a la cárcel porque él quería grabar un disco. Entonces quería pedirme una canción y yo estaba necesitando dinero porque yo quería mandarle dinero a mi familia. Todo lo que yo había ganado con mi trabajo se lo habían robado entre personas que se habían hecho pasar por víctimas y que tenían a su nombre las propiedades y algunos abogados. Entonces no quedaba nada. Yo me puse a hacer cómics que se los vendía a una revista y la revista me pagaba $6,000 al mes y con eso yo aportaba dinero a mi casa. Entonces cuando de repente, porque no quería yo ser una carga, cuando de repente me dicen, un muchacho quiere que le des una canción, llega este muchacho, se hizo pasar por primo mío, y ya sabes que a la prima me la arrima, se la arriman. Entonces llega, se hace pasar por mi primo, y primero le pedí que me cantara las mañanitas, para ver si era afinado. Ya que vi que era afinado, le di la canción, y no se quedó con la canción, se quedó con la compositora. Empezamos él me empezó a visitar. Porque él también estaba preso. No, él estaba libre. Él había cometido un error cuando él era chavillo, que tenía sus 20 y tantos años. Y cuando él me empieza a cantar, que se me empieza a declarar y todo, yo le dije, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, le dije. Porque mira quién soy yo. Si tú has hecho algo en tu vida, te lo van a sacar. Y si no has hecho nada, te lo van a inventar. Si tú quieres ser el novio de Gloria Trevi, piénsalo 2 veces. Y te ayudó mucho para recuperar tu libertad. Luchó muchísimo por mi libertad. Él me dijo, yo no me voy de aquí de Chihuahua. Él era de otra ciudad de México y se fue a vivir a Chihuahua y me dijo, yo no me voy de aquí hasta que te lleve conmigo. Lleve el tiempo que lleve. Y me lo cumplió. Él me lo cumplió.
Gloria, te estamos escuchando muy atentamente. Da la impresión de que eres una mujer, da la impresión, recuperada, fortalecida. ¿Es verdad lo que yo puedo ver y los colaboradores y el público puede ver? ¿O los pedazos están rotos pero no los vemos? Fíjate que los pedazos yo los barrí y se fueron a la basura, ni siquiera los pegué. Soy otra mujer completamente. Dicen que, a mí me gusta así como que estudiar las cosas, dicen que las células del ser humano cada 7 años mueren y ya 7 años después ya eres, como quien dice, otro ser humano, pero con todos los conocimientos. Yo me siento un ser humano completamente nuevo, me siento súper feliz. Inclusive el otro día traían un escándalo allá en México porque yo dije que el día que yo me case con mi novio, yo me quiero operar para volver a ser virgen. Porque digo yo, mi primera vez se la entregué a la persona equivocada y esta vez se la quiero entregar a alguien que sí valga la pena, ¿no? Entonces, yo estoy gozando, estoy disfrutando. Gracias a Dios me está yendo súper bien con mi carrera. Mi primer disco que yo saqué después de todo este problema, que se llama Cómo nace el universo, que eso es cómo nacieron mis hijos, vendió más de 200,000 copias en las primeras 2 semanas. Fue nominado a Mejor Álbum Latino por Billboard. Uno de los 10 críticos más importantes de los Estados Unidos que escribe para el LA Times consideró mi disco como uno de los 10 mejores del año que acaba de pasar. Y la verdad, acabo de hacer una gira por varias de las ciudades más importantes de Estados Unidos con un éxito grandísimo. Mi primera presentación en México, habían más de 12,000 personas y fue bien difícil, pero Dios me lo ha devuelto todo. Por ahorita lo llevo al doble. Y dice que van a ser 7 veces más, así que estoy emocionadísima. Lo único que sí yo te digo es que pase lo que te pase, tú no puedes perder la fe en Dios. Y sobrevives. Yo no me considero una víctima. A mí casi en muchas ocasiones me dijeron, si tú te haces pasar por víctima y dices que tu manager también abusaba de ti, tú puedes salir libre. Y yo me negué a hacerlo, porque yo dije, es que eso no es verdad. O sea, no es verdad, y aunque yo ya no sienta nada por él, yo no puedo cometer una injusticia que después a mí me pueda atormentar en mi conciencia. Entonces yo me mantuve firme, firme, firme. Y al final me puse en los brazos, en las manos de Dios. Renuncié a mis pruebas de inocencia, porque se podía llevar 3 años más de proceso. Y dije, me quedo únicamente con lo que mis enemigos pusieron contra mí. Y con eso, con sus propias lenguas, yo salí libre. A mí no me gustaría olvidar una cosa. ¿Has vuelto a ser mamá? Ay, eso no se puede olvidar jamás en la vida. He vuelto a ser madre, que por cierto, por eso yo tuve que suspender. Fíjense, ¿qué vida la mía? No. Haz de cuenta que yo estaba iniciando mi gira, que eran cerca de 70 países, una gira ya evaluada en $7 millones y todo eso, y de repente, surprise. Primero, ¿para qué les digo que no? O sea, yo dije... Pero fueron 2 días que me duró el desconcierto, y el tercer día yo lloré de felicidad y dije, tanto que yo lloraba en esa situación difícil por tener un hijo, y ahora Dios me lo manda como un regalo. O sea, la sonrisa de mi hijo, una sola de ellas, vale más que todos los millones del mundo. Y ahora mi hijo nació, estoy preparando el material para mi nuevo disco, que quiero venir aquí a España a mostrárselos, a cantárselos, a reventarlo y hacer muchas galas, raza. Gloria, te voy a pedir que te incorpores. Mira, te propongo una cosa. No puedo aceptar porque ya estoy comprometida. Espérate, mira. Okay. Hace 13 años que no pisas este país. Sí. Tú quieres volver a este país, quieres volver a
a que miles de personas te vean en concierto, te voy a proponer un intercambio. ¿Te parece? A ver. Mira, hay unos chicos, decía yo que hay unos chicos ahí, que vienen de Alicante, 4 chicos, y yo les voy a pedir de Alicante, de Barcelona, que ellos vayan bajando las escaleras de este programa, que se coloquen en el escenario central de ¿Dónde estás, corazón?, sin miedo, sin vergüenza, porque después de tanto tiempo vais a poder abrazar, besar a esa estrella. Venga, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Os vais colocando alrededor de ella, alrededor de ella, así, que os veamos las caras. Así, que os veamos las caras. Bueno, a ver, una cosa, me voy a colocar aquí, Gloria. Vamos por partes en este trato, en este trato. A ver, a mí me gustaría que ahora que la tenéis aquí al lado, me gustaría que me explicarais por qué os habéis hecho tantos kilómetros, por qué a pesar de lo que ha ocurrido con ella, seguís su carrera, su vida, por ejemplo. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, tú estás un pelín emocionado. Bastante. ¿Cuánto tiempo hace que esperas encontrarte cara a cara con Gloria? Desde el año 92. Desde el año 92. ¿Por qué desde el año 92? Porque me enamoré de ella. Me enamoré. Bueno, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Abraham. Abraham. Gloria, es que tenemos que repartir. Abraham, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí, de Madrid. De Madrid. ¿Tú también te enamoras en el 92 o antes o después? En el 92. En el 92. Cuando la has vuelto a ver esta noche aquí en el plató, ¿qué has pensado? He pensado muchas cosas. Muchas cosas que no tengo palabras. ¿Y por qué te emocionas? Porque la tengo aquí a mi lado, después de tanto tiempo. ¿Te gustaría, a ver, ¿te gustaría decirle algo? Seguro que has pensado muchas veces, si tuviera Gloria Trevi delante, me gustaría decirle algo. Que es la mejor. Que es la mejor. Y que es todo, que es todo. Muy bien. Gloria. Esta es una parte del trato. Ahora tú tienes que corresponder de alguna manera. Así que yo te voy a pedir que después de 13 años en este país, sin pisar este país, tú le hagas un regalo a estos 4 chicos, a todos nosotros, a la gente que está en casa, y nos cantes, porque aquí todo el mundo que viene canta. Hace mucho ¿Serio? tiempo. Sí. ¿Eh? ¿Te parece? Ok. Este es tu micrófono, este es tu público. A capela, a pelo. A capela. Es música. Necesitas un aplauso del público. Te da el público el aplauso. Bueno, chavos, ustedes saben que yo soy alocada a la hora de cantar y de bailar, pero en esta ocasión les quiero cantar una canción que ustedes me dedicaron, que yo primero la compuse para cuando ustedes tuvieran un momento difícil, me sintieran cerquita. Y luego ustedes en mis momentos difíciles me dedicaron esta canción que dice: cuando sientas que nadie te ama y que la vida te escupe en la cara, recuerda que me tienes a mí para luchar contra todos, para subir. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Cuando sientas que tu casa estalla y la violencia en tu familia mata, recuerda que me tienes a mí para apoyarte en mi hombro, para subir. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Bueno, Gloria. Después de esto, esta noche, a pesar del paso de los años, ha quedado en evidencia que hay estrellas que nunca se apagan por encima de los problemas de la justicia, de las cárceles y de los sinsabores de la vida. Así que la estrella de Gloria Trevi va a seguir brillando, me parece, por muchísimo tiempo. Un fuerte aplauso, Gloria Trevi.